Buen día. Voy a dar inicio a la simulación de la práctica número 3 de un control de fase de onda completa con un triac. En este caso, para poder disponer de un triac de 4 A, dado que en las librerías no tenemos un triac de 4 A, voy a usar un triac de número de serie 2N6343. Para que me aparezca este triac, debemos de tener en el cuadro de librerías, debemos de tener seleccionada la librería de Thyristor. Si no, no me va a aparecer en la parte de abajo. Entonces, una vez de que me aparece en el cuadro de abajo, pues yo puedo disponer de él dando clic en la parte de arriba donde dice Place Part. Y para poder disponer de esto, pues necesito dar de alta la librería. ¿Cómo doy de alta la librería? Pues selecciono donde en el cuadro de librerías, donde dice Added Library, me aparece una carpeta de PSpice, me desplazo hacia abajo hasta donde dice Thyristor y aquí así aparece una librería que es Thyristor. Le damos Open para que aparezca en la ventana de librerías y aparece de color azul, seleccionado de color azul. Una vez de que disponemos de esa librería dentro del cuadro de librerías, pues le damos Place Part y me posiciono donde voy a colocar el dispositivo. Le doy rotar y lo acomodo aquí así. Dado que este dispositivo es de 8 A, yo quiero cambiar su característica de la corriente de IGT. ¿Cómo la voy a cambiar? Primero que nada selecciono el dispositivo. Después me voy al lado izquierdo donde dice Edit, la pestaña Edit. Me desplazo hacia abajo hasta donde dice Modelo, PSpice Model. Y esperamos un momento a que aparezca en la parte inferior una ventana que dice PSpice Editor Model, para cambiar la característica de la IGT. El 2N6343 es un triac que maneja una corriente ITRMS de 8 A y un VDRM de 400 volt. Pero en mi práctica me solicitan utilizar un triac de 4 A. Dado que no tenemos ese dispositivo, tengo que cambiar el parámetro para utilizar el 2N6343. ¿Cómo? Pues tengo que editar la variable de IGT, manejar una IGT de 5 mA. Si vemos las características del triac 2N6343, maneja una corriente de alrededor de 12 mA. Vamos a ver ahorita las características una vez que aparezca en la parte inferior lo que es PSpice Model. Aparece la ventanita, ya apareció, donde dice PSpice Model Editor. Como pueden ver, dentro de esta ventana podemos visualizar las características para ese dispositivo. Y me dice que la IGT es de 12 mA. En la parte de abajo me dice IGT 12 mA. Pero como es una corriente demasiado grande, vamos a manejar la corriente que maneja el triac 2N6073. Y la corriente que maneja el 2N6073 es de 5 mA. Voy a modificar este parámetro, la IGT solamente a 5 mA. Y una vez de que lo modifico, pues le voy a dar File, Save. Y salvamos. File y lo salvamos. Después cerramos. Como pueden ver, ese valor lo vamos a tomar solamente en este proyecto, que es la práctica número 3. Es una carpeta donde vamos a manejar el 2N6343 con una característica de IGT de 5 mA. Es la única variable que modifiqué. Una vez que tengamos esa característica, sabemos que se va a cerrar con una IGT de 5 mA, que es la característica del 2N6073A. El 2N6073A maneja una IGT de 5 mA y el VGT de 2 volts. Solamente cambiamos la IGT, corriente de gate, para poderlo cerrar. Una vez de que cambiamos la corriente IGT, voy a proceder a salvarlo, File, Save, y
voy a irme a la parte de arriba y ahora voy a crear un archivo en el disk. Me posiciono en PSpice, crear en el disk, lo selecciono y después me voy arriba y voy a, el tercer paso, voy a editar el New Simulation Profile. Vamos a editar el perfil de simulación, seleccionamos New Simulation y vamos a poner un nombre. Voy a poner un nombre corto, 1. El perfil de simulación vamos a seleccionar tipo de análisis, dominio del tiempo. Vamos a seleccionar Run to Time 50 milisegundos. 50 milisegundos. Start Saving Data 0. Step Size vamos a seleccionar 1 microsegundo. Vamos a habilitar Skip Transition Bias Point. Esta casilla se va a brincar los cálculos del punto de polarización. Vamos a habilitarla, le damos a dar clic en Skip. Después vamos a proceder a darle aplicar y después le doy Run. Una vez de que ya seleccionamos el perfil de simulación, ya podemos correr el simulador y me voy a la pestaña de PSpice. Después me desplazo hacia abajo donde dice Run y le doy clic y esperamos que en la parte inferior derecha aparezca la barra verde donde ha corrido hasta el 100% la simulación y me aparece la pantalla negra. Me cambio de pantalla al circuito esquemático y selecciono los marcadores en PSpice Markers. Selecciono marcadores de voltaje diferencial. El positivo lo pongo del lado izquierdo en el positivo de la fuente y el negativo lo voy a poner del lado derecho. Tener cuidado de que el negativo no vaya a tocar el positivo de la fuente para no cometer un corto. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. El positivo debe estar del lado derecho y el negativo del lado izquierdo. El positivo del lado izquierdo y el negativo del lado derecho, para no tocar el negativo, que no toque el positivo de la fuente. De acuerdo. Y una vez de que tenemos el marcador, nos cambiamos a la pantalla de gráfica de salida y me da la gráfica del voltaje en la carga. Como pueden ver, la gráfica de la carga pues me da un voltaje. Si selecciono el toggle cursor, pues me da el ángulo de disparo sería hasta aquí así. Y si yo me desplazo hacia arriba, el voltaje pico máximo pues es el voltaje de la fuente de entrada, me da 168.27 volts. Si yo quiero visualizar el ángulo en el cual yo estoy cerrando al triac, voy a cambiarme aquí, me voy a la parte de arriba donde dice plot y después le doy agregar otro eje, le doy ADDY axis. Vamos a agregar ADD otro eje Y, le doy clic y me aparece otro eje. Me voy a cambiar al lado izquierdo del esquemático y voy a seleccionar un marcador. Para poner un marcador ahora el voltaje lo vamos a medir del gate a tierra y me va a aparecer una señal roja en la segunda gráfica. Me voy a cambiar y me aparece el segundo eje y me da una gráfica de voltaje, pero en la escala de 0 a 600 milivolts, y ahí podemos visualizar cuál es el voltaje en el cual se cerró el triac. En este caso, si yo quiero medir el voltaje en el triac, selecciono el cursor, me posiciono aquí en la parte donde está el voltaje del gate, voltaje en R3, y me desplazo con las flechitas hacia arriba hasta llegar al voltaje pico máximo, y me da el voltaje pico máximo de la señal roja, me da un voltaje de 575 milivolts. Cuando el voltaje en el gate llega a 575 milivolts, pues ya tenemos el voltaje necesario para poderlo cerrar para ese dispositivo. Como pueden ver, el voltaje de gate a MT1 es de 575 milivolts y la escala verde me representa el voltaje en la carga, que es un voltaje de 0 a 200 volts. Si yo quiero visualizar la corriente, yo puedo visualizarlo en otro eje. ¿Cómo?
selecciono donde dice plot, la pestaña plot, y le doy ADDY, eje, y me aparece un tercer eje. Si yo quiero medir esa corriente de gate, me cambio a la pantalla del circuito esquemático y ahora voy a poner un marcador de corriente. Me voy a marcadores y voy a poner PSpice Marker y selecciono donde dice PSpice Marker Current into Pin y voy a el marcador lo tengo que poner en el pin de entrada. Si lo pongo en el pin de entrada, ahora voy a rotarlo para poderlo acomodar. La señal azul me representa un marcador de corriente, la corriente que entra al pin del gate. Si yo la visualizo en la pantalla, las corrientes que entran al gate son positivas y las corrientes que salen son negativas. Entonces en la pantalla tenemos una gráfica azul que me representa una corriente hacia arriba positiva, después se descarga y después se va hacia el negativo, una corriente negativa, del semiciclo negativo y luego vuelve a subir positivo y luego negativo. Como pueden ver, la corriente en el gate es alrededor de menos de 4 mA. Si lo medimos, selecciono el toggle cursor, me posiciono en la marca azul de la corriente de gate, que es la corriente en X1, 2 puntos gate. Me desplazo a la derecha para irme hasta el pico máximo, me doy cursor pico y vemos que la corriente con el cual estamos cerrando el dispositivo es de 3.19 mA. En la parte de abajo nos da la corriente de gate 3.19 mA. Y de esta manera estamos visualizando en un eje, en el tercer eje estoy visualizando la corriente que va de 0 a 4 mA positivo y de 0 a menos 4 mA negativo hacia abajo. En el eje intermedio estoy visualizando el voltaje en el gate. ¿Cómo me desplazo? Con el clic me posiciono en el segundo eje, que es el eje que está en el centro, y estoy graficando el voltaje de gate de 0 a 800 mV. Y si me muevo a la izquierda con el clic, voy a visualizar que es el voltaje en la carga de 0 a 200 volt positivo y de 0 a menos 200 volt. Como pueden ver, pues ahorita tenemos un ángulo pues que sería desde que cruza por 0 hasta aquí, que serían alrededor de ¿cuánto? Si lo queremos medir, pues tengo que medir el ángulo que hay de aquí a aquí. Si yo le doy un zoom, mido el ángulo. Voy a darle un zoom en el segundo semiciclo. Vamos a verlo por aquí así. Si yo quiero medir el tiempo, selecciono la señal verde. Con el toggle cursor selecciono para poner el cursor y me desplazo a la derecha. Con la flechita hacia la derecha me desplazo a la derecha. Cuando cruza por 0, aquí en el eje X es cuando cruza por 0. Posiciono el cursor en X0 y ahí estoy exactamente donde cruza por 0. Ya que tengo el cursor rojo, ahora con el clic derecho me desplazo hasta donde llega el ángulo de disparo, que sería hasta aquí así, donde tengo el cursor. Una vez de que me posiciono donde se cerró el track, le doy clic derecho y me aparece otro cursor verde. Si me voy a la parte de abajo me dice Y1 menos Y2. Y1 es el cursor rojo, es la recta vertical roja, es el cursor que está en el eje Y, que es el trazo Y1 rojo, y el trazo verde que está cuando se cerró el track es una línea vertical verde que me dice que Y1 rojo está en el valor de X de 16.66 milisegundos y Y2 está en la posición de 19.718 milisegundos. Por lo tanto, el tiempo que hay de Y1 menos Y2 es de 3.05 milisegundos. Ese es el tiempo 1 del ángulo de disparo. Ese tiempo lo debo de convertir a grados eléctricos utilizando la regla de 3. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro?